Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este su espacio de Uni3 Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Sean todas y todos bienvenidos hoy 20 de abril. Nos corresponde asumir un tema muy interesante, el artículo 11. Se refiere al consentimiento que debemos brindar las personas mayores en cualquier tratamiento de salud. Es un tema de muchísima importancia y nos va a permitir tener tranquilidad sobre cuáles son nuestros derechos y cuál es la forma adecuada que los profesionales de la salud deben eh, tener para con las personas mayores. Es un tema un poco, dice, el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Entonces, este tema pues es un tema que a todos nos interesa, que a todos nos afecta en algún momento de nuestras vidas y por consiguiente es muy interesante que podamos reflexionar sobre este aspecto en particular. Vamos a asumir el análisis de este artículo 11 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 6 momentos. Entonces vamos a ir leyendo cada una de las partes del artículo y voy a ir haciendo un pequeño comentario, no muy extenso porque pues la idea es que hoy no nos demoremos mucho. La vez pasada creo que nos extendimos bastante, entonces hoy vamos a hacerlo un poco breve. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Mucha atención. Artículo 11. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. Bueno, lo primero que nos dicen es que este derecho es un derecho irrenunciable. O sea que no hay una forma para que lo vayan a no dejar ejercer. Es irrenunciable. Y habla del consentimiento libre. Es decir, que no debe haber ningún tipo de coacción, ningún tipo de condicionamiento. Y que adicionalmente para poder nosotros tomar nuestra decisión libre, es necesario que nos informen sobre el tratamiento, la situación, nuestro estado de salud de manera adecuada. Entonces se necesita que haya una información de manera suficiente hasta que nosotros entendamos qué es lo que está pasando con nuestro organismo, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Y tenemos el derecho el derecho irrenunciable a decidir de manera libre. Es muy importante que miremos ese concepto de la decisión libre, que no nos condicione en ningún tipo de situación. No es mediada por o castigos o situaciones que si no hago esto, entonces va a tener unas consecuencias. No, tiene que ser una información adecuada, libre, confiable, que a veces nos meten miedo. Mire, si no hace esto, entonces va a pasar esto y esto. No, pues nosotros tenemos derecho a tomar nuestras decisiones de manera libre e informada. Entonces es muy importante que
cuando hablemos con los profesionales de la salud, pues les pidamos que nos expliquen. Si no entendemos, que vuelvan y nos expliquen, que no entendemos, que nos expliquen de manera más sencilla, más clara. La negación de este derecho, dice la Convención, este artículo, que constituye una forma de vulneración de los derechos de la persona mayor. Entonces, el consentimiento previo, libre e informado es un derecho irrenunciable que todas y todos y todes tenemos para decidir si queremos que nos hagan un tratamiento, una intervención quirúrgica, diferente, participar en una investigación, un experimento. Bueno, eso es una decisión que cada uno de nosotros podemos tener. Mientras estemos lúcidos, nosotros somos quienes tomamos las decisiones que tienen que ver con nuestro organismo, con nuestro cuerpo. Nadie más las puede tomar, solamente nosotros. Vamos a seguir mirando qué dice el segundo párrafo del artículo 11 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, que toca el tema de el consentimiento libre e informado en temas de salud. Mucha atención. Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación en el ámbito de la salud. Los Estados partes se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. Ese derecho no solamente es a tomar una decisión en un momento dado, sino que también puede ser modificado en cualquier momento. Si yo descubro algo que no me da tranquilidad, no me da confianza, me da temor, entonces yo puedo cambiar mi consentimiento, puedo retirarlo, decir, no, ya no estoy de acuerdo. Y si yo no estoy de acuerdo, los médicos no pueden, el personal de la salud no puede abrogarse esa decisión. Esa decisión es mía, es mi salud, es mi cuerpo, es mi decisión, cómo afronto yo la enfermedad, la salud, las operaciones. A veces las EPS le dicen a uno la alternativa es esa, pero resulta que pueden haber otras. Lo que pasa es que por ser más económicas, pues ellos buscan las más fáciles. O los tratamientos, los medicamentos. Entonces a veces le dan lo más barato, lo menos eficiente, pero pues obviamente ese es un tema que tiene que reglamentarlo el Congreso. Tiene que haber una ley sobre esos temas. Sería muy bueno que hubiera la posibilidad de una segunda opinión en algunos temas. Dice que los Estados partes se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamientos existentes, sus riesgos y sus beneficios. Entonces, tenemos que tener claro que esa es nuestra decisión, pero que tomamos la decisión, podemos retractarnos en cualquier momento, podemos modificar nuestro punto de vista. Y pues lo que tenemos que tener claro también es que tenemos que hacer un esfuerzo importante hoy, que podemos preguntarle a Google, averiguar, preguntar, entender qué es lo que nos pasa, o sea, que los médicos nos digan tenemos derecho a que nos digan exactamente cuál es el diagnóstico, qué es lo que los médicos están pensando, qué nos está pasando y cuáles son las alternativas que tenemos para tratar esos temas. Bueno, miremos la siguiente parte.
Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor. El derecho que tenemos las personas mayores no es distinto al de cualquier otro paciente. Tenemos el derecho a que el médico nos explique de manera sencilla, de manera adecuada, de acuerdo a nuestra forma de entender el mundo, el tema de las enfermedades que nosotros padecemos. No simplemente tome y tomes esto y chao. No, nosotros tenemos derecho. Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural. O sea, independientemente si yo soy campesino, si yo soy indígena, pues el médico tiene que tener en cuenta cuál es mi situación, mi forma de ver el mundo, para que me explique, para que yo pueda entender. Eso es un derecho muy importante y pues no, hay que decirlo que no todos los médicos pues se toman el tiempo y a los propios médicos les contabilizan a veces el tiempo que eso, entonces ellos simplemente rápido tienen que estar digitando y esas cosas, entonces se les olvida explicarle al paciente cuál es su situación, qué está pasando, cómo a enfrentar el tratamiento y cuáles van a ser las consecuencias de ese tratamiento. Si hay alguna otra alternativa o si hay que complementar eso, debe uno preguntar. Es un derecho que tenemos. A veces los médicos son mal geniados. No, no, un momentico. Eso no es suficiente. No, no nos debemos dejar eh, llevar por esas actitudes. Hay que preguntar y preguntar y seguir preguntando. Y la obligación de la persona es explicar hasta que yo entienda. Entonces, es muy importante que sepan que para poder tomar una decisión, pues uno tiene que entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Si uno no entiende, pues cómo va a tomar una decisión si no está lo suficientemente informado. Entonces, también implica que nosotros hagamos un esfuerzo por buscar entender, buscar por varios medios información para entender qué es lo que me está pasando, cuál es el diagnóstico que me están dando, cuál es el tratamiento y qué otras alternativas pueden haber. Entonces, ahí vamos en nuestro análisis de este artículo. Continuemos. Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor. En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional. Es muy claro. Nosotros somos quienes mandamos en nuestro cuerpo. Y las instituciones públicas o privadas, los profesionales de la salud, no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor. Otra cosa es que yo llegue privado
inconsciente porque me atropelló un carro, por ejemplo. Entonces, pues ahí no hay que esperar a que me despierte para dar el consentimiento. Hay unos casos en los que los médicos tienen la obligación de salvarme la vida y no tienen que preguntarme nada, ¿cierto? Pero son unos casos muy particulares. Hay que mirar y eso la ley tiene que reglamentarlo. Yo no estoy seguro si eso ya está reglamentado. Voy a averiguar un poco más y les voy a contar más adelante. Pero es claro que cualquier intervención requiere de nuestro consentimiento. Y para tomar esa decisión necesitamos estar informados. Entonces también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de entender, buscar personas que nos expliquen si los médicos no son lo suficientemente, pero hay que decirle médico, oiga, ¿cuál es el diagnóstico que yo tengo? ¿Cuál es la teoría que usted tiene? ¿Por qué ese tratamiento y por qué no otro? ¿O qué otras alternativas pueden haber para poder tomar un... En caso de emergencia médica que ponga en riesgo la vida o cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrá aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional. Fue lo que acabo de decir, que si yo llego privado, entonces no van a esperar a que yo me... Si estoy inconsciente o si yo llego infartado, ¿cierto? No, tienen que reaccionar y salvarme la vida. Ahí no tienen que preguntarme el consentimiento porque no lo vamos a conseguir. Entonces, hay unas excepciones, hay unas condiciones, pero de resto, desde que yo vaya consciente, pues me tienen que explicar y me tienen que pedir el consentimiento. Bueno, eso de pronto, aparentemente, pues no es tan sencillo de ejercer, pues dependiendo de ciertas circunstancias, pero si uno no sabe que tiene ese derecho y que ellos no lo pueden hacer sin mi consentimiento y que yo soy el que mando en mi organismo, en mi cuerpo y que soy yo el que decido si me hago una operación o no me la hago, si me hago un tratamiento de una manera o no me lo hago, es mi cuerpo, es mi consentimiento, el que es mi decisión, la que tienen que respetar todos los organismos y el personal de la salud. Continuemos. La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión. Pero como ya lo hemos dicho, pues tenemos derecho a aceptar o negarnos a hacer algún tratamiento, en particular porque tengamos razones que nos llevan a tomar esa decisión. Igualmente a interrumpir el tratamiento, es nuestra decisión y nos tienen que respetar. Incluso intervenciones quirúrgicas, dice. Y habla no solamente de la medicina tradicional, habla también de la medicina alternativa. Entonces, también cuando vayan donde el médico alternativo que trabaja con plantas, que trabaja con otro tipo de elementos que no son las medicinas holopáticas, entonces a ellos también hay que decirles que ustedes, o hay que tener claro que nosotros somos los que tomamos las decisiones. No son ellos los que toman decisiones y que ellos también tienen la obligación de explicarnos desde sus perspectivas y desde sus visiones qué es lo que ellos nos proponen como tratamiento y en cualquier momento podemos decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Entonces, es tener presente esos temas de que nosotros nos autodeterminamos. Y obviamente, pues nosotros corremos con las consecuencias y nos tienen que decir cuáles son las consecuencias si no lo hacemos o si lo hacemos o si lo hacemos de esta manera o de esta otra. Entonces, y pues que nos lo digan de la mejor manera, de la manera más clara y sin mostrarnos el coco, ¿no?
que si usted no toma esto se va a morir. No, puede haber otras alternativas. Eso puede suceder. Bueno, de todas maneras, ahí queda muy claro que tenemos un derecho, que podemos interrumpir los tratamientos, que podemos interrumpir incluso, dice que hasta los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Incluidos los de la medicina tradicional y alternativa complementaria, participar en investigaciones, experimentos médicos o científicos. Hay veces que pues, se hacen experimentos para ciertos tratamientos y con autorización de las autoridades de salud y de medicación se pueden participar en procesos de medicamentos que son experimentales, que todavía no tienen una aprobación y que están mirando el nivel de eficiencia. Eso lo podemos nosotros decidir si queremos o no queremos, y si estamos en el proceso, también podemos retractarnos en cualquier momento. Porque si usted ya dio el consentimiento, entonces, no, ahí hay un derecho que es, en cualquier momento se puede uno retractar, ¿cierto? O interrumpir el tratamiento si a uno le genera desconfianza o le genera alguna consecuencia que uno no quiera asumir. Bueno, sigamos. Los estados parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional. Cuando van a realizar algunos procedimientos, no solamente con los adultos mayores, sino cualquier persona, pues los médicos, por ejemplo, le van a hacer una operación a uno, entonces uno tiene que firmar antes de la operación que uno está brindando su consentimiento para que le hagan la operación. O sea, los médicos tienen la obligación de, eh, de, de asumir ese compromiso y cumplir con ese requisito. Si yo no estoy de acuerdo, pues entonces no me pueden operar. Si yo no doy el consentimiento para que me pongan un marcapasos. Yo les contaba el caso de mi tía y de mi prima. Pues digamos que debería existir un procedimiento legal que esté en mi historia clínica, donde yo diga si yo autorizo, por ejemplo, que me pongan marcapasos o que me hagan, que me resuciten si yo tengo una enfermedad pulmonar o me da un infarto. Y yo digo, no, si yo no quiero, si yo no quiero que me revivan, pues me tienen que cumplir mi voluntad. Pero toca hacerlo previamente. Yo no conozco bien cuál es el mecanismo legal para dejar eso claro, y eso debe hacerlo el Congreso de la República, generar instrumentos que se vuelvan vinculantes donde podamos ejercer nuestra voluntad. Voy a indagar un poco más sobre ese tema, a ver si... yo sé que para cualquier operación, cualquier intervención quirúrgica, sí tienen la obligación a cualquier paciente de pedirle consentimiento. Si es un menor de edad, pues hay que pedirle el consentimiento a los padres o al acudiente, ¿cierto? Y la única manera de no pedirlo es que esté en riesgo la vida y la persona no esté en condiciones de responder. Ahora, pues esto sucede siempre y cuando nosotros estemos lúcidos, siempre y cuando nosotros estemos en nuestros cabales. Si no, pues entonces nos van a nombrar una persona de apoyo para que tome esas decisiones por nosotros, pero eso lo hace un juez de la República, ¿cierto? No es una
No es una decisión sencilla, es todo un proceso para que eso pueda llegar a suceder. Bueno, creo que queda muy preciso, queda muy claro que nosotros, para cualquier procedimiento, para cualquier tratamiento, debemos consentir. Se llama el consentimiento, aceptarlo. También podemos rechazarlo, también podemos suspenderlo. Es nuestra decisión, es nuestra autonomía y nosotros somos los conductores de nuestra vida, incluso en el momento de la enfermedad. Nosotros podemos tomar esas decisiones, siempre y cuando pues estemos lúcidos. Ahora, hay una parte donde por ejemplo, ya la persona, eh, pues los médicos le dicen a usted o a sus familiares, etcétera, ya no podemos hacer más por esa persona. Ya el organismo no admite una operación, no admite ciertos procedimientos. Entonces le preguntan a la persona, a mí me pasó con mi señora madre, le preguntan, por ejemplo, me preguntaron si yo aceptaba que a mi mamá la entubaran, que tenía problemas respiratorios. Y después de consultar con mi familia, yo llegué a la conclusión de que no. Entonces viene una etapa que se llama los cuidados paliativos. Entonces el médico tiene que garantizar que esa persona no vaya a sufrir, no vaya a tener dolores. Y entonces pues le suministran calmantes para que ese periodo de final de su vida no se vuelva traumático ni doloroso para la persona. Eso se llama cuidados paliativos. Ese periodo en el que ya los médicos no pueden resolver los temas, ya los temas están. Entonces, pues hay que garantizarle a la persona que no vaya a sufrir y que pues hay que suministrarle el apoyo espiritual si la persona tiene, dependiendo su nivel de religiosidad, entonces pues tiene derecho a que alguien vaya y le, si es católico, pues le suministre los santos óleos, ¿cierto? Eh, y que lo tranquilice y que le cuente que le dé la asistencia necesaria para que esa persona no se vaya a angustiar y se sufra en ese momento. Eso es como, entonces, no solamente hablamos del tema físico, sino también del tema psicológico y emocional. Tenemos derecho a no tener dolores. Acuérdense que vimos que hay unos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Parte de esos tratos crueles es dejar que las personas en el momento ya de una enfermedad grave sufren dolores. Eso es un trato cruel. Entonces ya sabemos que eso no, o sea, tenemos derecho a que nos den un tratamiento para que evitemos el dolor de la mejor manera y nos den la asistencia para afrontar esos momentos. Incluso hablamos, y lo vamos a ver más adelante, el tema de la eutanasia. Si la persona considera que ya no desea seguir viviendo y no quiere dejar que se deteriore su vida, pues puede pedir que le permitan asistencia para terminar sus días de una manera eh, apoyada por unos profesionales para que no tenga que, no, si no quiere vivir esos momentos que pueden ser prolongados, puede acudir a ese tipo de decisiones que son legales y que hoy ya están permitidas y que la Corte Constitucional las ha venido reglamentando, pues ya que el Congreso no lo ha hecho. Ha venido dando
sentencias haciendo jurisprudencia sobre los temas. Bueno, pues ese tema del consentimiento previo, libre, informado sobre nuestros temas de salud y sobre nuestro cuidado, pues es un tema que vale la pena que todos lo reflexionemos, lo pensemos y sobre todo que nosotros nos documentemos para poder tomar decisiones informadas. No que el médico me dijo ahí que tal cosa y tal otra, y bueno, pues tocará. No, señor, hay que averiguar, hay que investigar y estar tranquilo de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien. Entonces, nuestra salud también implica, o el sistema de salud también tiene la obligación de respetar nuestro consentimiento. Y más si somos adultos mayores, pues nosotros ya tenemos la serenidad, la tranquilidad para tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, que si por alguna circunstancia sentimos que nos están violando ese derecho, le digamos al médico o le digamos, mire, un momentico, yo tengo derecho a tomar una decisión, pero si usted no me da la información, pues ¿cómo la va a tomar? Entonces, es importante que lo conozcamos, lo asumamos, lo ejerzamos. Eh, bueno, yo creo que esta convención interamericana cada vez nos trae más sorpresas y más temas interesantes. Pues me parece que es bien importante que lo tengamos muy presente, que lo reflexionemos y que lo ejerzamos. Estamos ya llegando casi que a la mitad de nuestro proceso. Vamos a intentar unificar algunos temas a ver si podemos avanzar un poquito más rápido. Hasta ahora pues ya estamos en la semana, estamos en el capítulo 17. Entonces, nos vemos a las 6 de la tarde o si no, nos vemos el próximo martes. Feliz día para todas, todos y todes. Un abrazo.